esta es una ilustración, por supuesto, de lo que sucedió espiritualmente con cada uno de nosotros. Espiritualmente Dios intervino en cada uno de nosotros y como a Lázaro nos dijo, ven fuera, y en ese momento nos dio vida, respondimos en fe. No hay duda que donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, lo primero que observamos es que nuestra salvación es un don inmerecido. Un don inmerecido, es sola y enteramente por gracia. Lo cual nos lleva a una segunda observación, una declaración negativa. Si nuestra salvación es por gracia solamente, esta realidad entonces excluye toda posibilidad de exaltación o jactancia personal. Y Pablo lo expresa en 2 frases. Y esto no de vosotros, para que nadie se gloríe. Inmediatamente Pablo quita de los salvados cualquier razón o posibilidad de pensar que su salvación de alguna manera tuvo algo que ver con ellos. No. ¿Qué es lo que te hizo cristiano? ¿Cómo llegaste a salvación? ¿De qué depende tu salvación? Bueno, Pablo responde categóricamente, no es de ti y es para que no te gloríes. Nos quita toda posibilidad de pensar algo. La salvación no viene de mí, no viene de ti, ni por nada en ti, ni por nada en mí. Otra vez esto exalta la gracia de Dios. Y esto es para demostrar que no te puedes jactar de nada en tu salvación. Tú no te puedes dar ningún crédito por tu salvación. Absolutamente. Piensa en eso. Estás entreteniendo la idea de que tu salvación de alguna manera es tuya y que tú decidiste por Cristo, decidiste hacerte cristiano. ¿Existe en ti el concepto que de alguna manera tú has contribuido a tu salvación? Si ese es el caso, entonces tú tienes algo por qué jactarte. Tú te estás dando cierto crédito por tu salvación, pero eso es falso, es una mentira del diablo. Porque este pasaje nos enseña que si alguien se jacta en algo que contribuya a su salvación, esa persona está negando la gracia de Dios. Observa cómo Pablo trata el tema, lo hemos visto, lo hemos tratado hace unas horas. No me acuerdo ahora si fue nuestro hermano Pablo o nuestro hermano Evis. Capítulo 3 de Romanos, la justicia de Dios viene por la fe en el Señor Jesucristo sin obras. Y en el versículo 27 declara Pablo, ¿dónde está pues la jactancia? Y la respuesta es, queda excluida totalmente. Cualquier cosa que nos haga orgullosos en cuanto a nuestra salvación o nos dé motivo de jactancia, dice Pablo, queda absolutamente excluida. Escribiendo a los Corintios, un pasaje al cual nos referimos, 1 Corintios 1, creo que fue el pastor MacArthur al cual mencionó este pasaje, capítulo 1 de Corintios, donde Pablo invita a los corintios a considerar, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Yo pudiera hacer la pregunta aquí, ¿cuántos de ustedes son nobles, poderosos, de alta alcurnia, gente de mucho dinero? No muchos levantarían la mano, estoy seguro. Los vi ahí en el patio, no se veían como gente real. Pero dice acá el pasaje que Dios ha escogido lo necio del mundo. Qué interesante, Pablo dice, éramos todos necios. Cada uno de nosotros éramos necios. Y Dios ha escogido lo necio del mundo, lo débil del mundo ha escogido Dios, lo que es despreciado del mundo ha escogido Dios, y todo esto para anular lo que es. O sea, Pablo está diciendo, piensen, observen quiénes son ustedes. ¿Cómo llegaron a salvación? ¿Qué es lo que les hizo cristianos? Ciertamente no fue nada en ustedes ni por ustedes. Y especialmente la iglesia en Corinto, carnales, peleadores, conflictivos, la iglesia más conflictiva de todo el Nuevo Testamento. Ellos consideren vuestro llamado, y Pablo dice finalmente en el versículo 29, para que nadie se jacte delante de Dios, versículo 30, mas por obra suya, obra de Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, Corintios, a pesar de quiénes son,
A pesar de esa lista impresionante de pecadores que eran los corintios, que la vemos allá en el capítulo 6 de 1 Corintios. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús. Para que tal como está escrito, el que se gloría en el Señor. Y podemos notar que el apóstol Pablo una y otra vez subraya la imposibilidad de conectar nuestra salvación con algo que nosotros hacemos de tal manera que nos dé lugar a la jactancia. Pablo estaba muy consciente de la jactancia en su vida. Otra vez volviendo a Saulo de Tarso, no había un hombre más orgulloso de su salvación que Saulo de Tarso, de su tradición religiosa que Saulo de Tarso. Un hombre sumamente orgulloso en sus logros, sus méritos religiosos, y pensaba que su disciplina religiosa le hacía justo ante Dios, hasta que el Señor intervino en su vida, le salvó. Y no nos debe sorprender entonces que en sus epístolas continuamente él hace referencia a eso, particularmente allá en el capítulo 3 de Filipenses, ustedes recuerdan, donde dice él: miren, yo mismo podría confiar también en la carne. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, dice Pablo, yo mucho más. Y aquí están sus credenciales, la lista. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, fastidiosamente fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, noten, irreprensible, o sea, en cuanto a cumplir la ley por afuera, Pablo era irreprensible. Su corazón estaba podrido, como el resto de la gente, porque él mismo dice, yo era uno de estos, pero en cuanto a lo de afuera, él era irreprensible, lo cual nos enseña que uno puede ser muy religioso y cumplir con todas las demandas de la religión, por más estrictas que sean, y aún dentro del cristianismo ser muy, muy religioso por afuera, y la gente lo mira a uno y dice, este sí que es un buen cristiano, cumple con todo, va a la iglesia, yo canto, bla, 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 un montón de cosas, pero el problema era adentro. Por eso Pablo dice, todo lo que para mí era ganancia, o sea, lo que era estimado para mí en mi religión, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura, a fin de ganar a Cristo y ser hallado solo en Él. No en mi propia justicia, sino en la justicia de Cristo, que es por fe. Otra vez, la jactancia y el gloriarse en algo para la salvación es intolerable en la Escritura. Y Pablo llama a todo que era motivo de jactancia, no solamente algo equivocado, no solamente algo sin valor, sino basura, corrupción. La palabra literal es estiércol, desecho, palabra muy fuerte, hasta ofensiva. La jactancia religiosa basada en méritos personales para ganar el favor de Dios es repulsivo y hiede delante de Dios. La jactancia entonces queda excluida de la salvación, en la salvación. No trajimos nada a la salvación, no somos nada, no merecemos nada, y trágicamente existe la tendencia humana de darse crédito y pensar que Dios nos acepta en base a lo que hacemos. Aún como cristianos podemos ser tentados a pensar que somos más o menos aceptos delante de Dios según la conducta nuestra diaria. Yo creo que escuché a hermano Michelén hace 2, 3 años cuando dijo, todos nosotros llevamos un católico romano adentro. O sea, legalistas, queremos vivir de una manera cumpliendo por afuera, pero el problema no es por afuera, el problema es por dentro. Pensar que Dios nos acepta por ciertas obras o cosas que hacemos o cosas que no hacemos y el Señor nos acepta en base a eso es totalmente intolerable en la Escritura. Ustedes recuerdan la parábola del Señor allá en el capítulo 18 de Lucas, comparando a estos dos, el fariseo y el publicano, los dos extremos de la sociedad judía. El fariseo, el más religioso, el mejor de todos en términos de su conducta externa, y el peor de todos, el publicano recaudador de impuestos. El fariseo puesto en pie oraba,
ustedes recuerdan para sí de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano, etcétera, etcétera. Y noten que el fariseo hacía todas estas cosas. Externamente era justo por medio de buenas obras, así como Saulo de Tarso lo era. Estos religiosos se creían justos, confiaban en sí mismos como justos porque hacían buenas obras. Por supuesto, la gente buena son los más difíciles de llegar con el Evangelio, porque piensan que son honrados, no hacen mal a nadie, ayudan a otros, van a la iglesia, dan ofrendas, etcétera, etcétera. Y todos tenemos conocidos de este tipo. Tenemos parientes con esta actitud, tenemos amigos con esa actitud, sin duda conocemos, y tú conoces alguno que entraría dentro de esta descripción. Y es posible que aún en una audiencia grande como la nuestra haya alguno. Tal vez los que se ríen son los que... No. Pero el Evangelio, ¿saben? El Evangelio, como hemos escuchado, nos hace a todos y a cada uno de nosotros por dioseros. No somos nada. Nadie es bueno, capítulo 3 de Romanos, se han referido a esto. No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. No hay diferencia entre religioso judío y el peor de los gentiles delante de Dios. La Biblia dice: no hay justo ni aun uno. Entonces las obras quedan excluidas. Romanos 3:20 nos indica el apóstol Pablo claramente: porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Pablo dice en Romanos 10:5, porque Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es por la ley, vivirá por ella. Qué situación tan terrible. El problema es que nadie puede cumplir la ley, las obras de la ley. Es inútil. Si tú te quieres justificar delante de Dios por tus obras, estás colocándote en una situación imposible y vas en camino a una condenación eterna. Porque Gálatas 3:10 nos dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlos. ¿Quién puede cumplir la ley? ¿Quién puede cumplir todas estas cosas? Y si queremos pretender que podemos justificarnos ante Dios cumpliendo ciertas cosas de la ley, nos estamos poniendo bajo maldición. Entonces, obviamente, te hago la pregunta: ¿piensas que eras cristiano por tus obras? Tal vez no estés pensando en las obras de la ley de Moisés, pero tal vez estás pensando en obras que contribuyen a hacerte cristiano, tales como te criaste en un ambiente donde fuiste a la iglesia, cumpliste con ciertas cosas externas de la iglesia, te bautizaste, fuiste fiel en tu asistencia, cantaste, participaste tal vez en un grupo de alabanza, diste tus ofrendas, etcétera. Todas estas cosas que son consideradas buenas. ¿Eres tú uno de estos que piensa que esas cosas ayudan? Que son cristianos por ciertas cosas que hacen o ciertas cosas que no hacen. Qué tragedia es pensar, ¿no es cierto?, de esa manera. Que si uno cumple con ciertas cosas y evita otras cosas y vive una vida buena y hace el bien, eso va a ser suficiente. Pablo enseña lo opuesto. Pablo nos enseña que uno que es cristiano por sus obras, no es cristiano por sus obras, sino que sus obras manifiestan el hecho de que es cristiano. El versículo 10, al cual llegaremos en un instante. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, las buenas obras no nos llevan a salvación, sino que la salvación nos lleva a buenas obras. Esa es la idea. Otra vez, toda jactancia queda excluida. Fuimos salvados solamente por gracia, sin obras, para que nadie se gloríe. Otra cosa de la que nos podemos jactar es la fe. Algunos piensan: bueno, entiendo que la salvación tiene su origen en la gracia de Dios, pero dicen: yo tengo que creer para ser salvo. Por supuesto. Y dicen: bueno, la fe es mía. Es verdad, pero ¿cómo es que llegamos a creer? Esa es la pregunta.
¿Qué es lo que nos movió a creer el Evangelio? Es obvio que no podemos, en el contexto de estos versículos, tornar la fe en algo virtuoso en nosotros, que mueve a Dios para salvarnos. Si ese fuera el caso, entonces la fe sería como una especie de obra, algo meritorio, y como consecuencia tendríamos que jactarnos, lo cual es imposible. El versículo 8 nos dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La palabra fe, en griego es pistis, es femenina, es una palabra femenina, y Pablo dice, y esto no es de vosotros, y eso es neutral. ¿A qué se refiere Pablo? Y esto no de vosotros. Es obvio que Pablo se está refiriendo a toda la frase, por gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Todo en la salvación, que es por gracia por medio de la fe, esto no es de vosotros. Esto no es de vosotros. Aún la fe, la capacidad para creer el Evangelio, es de Dios. Ustedes recuerdan, Pablo, escribiendo a los Filipenses, dice en el capítulo 1, versículo 29, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. O sea que el creer es algo que en la salvación que Dios nos concede. En el momento de salvación Dios nos concede la capacidad de creer. Nada es de nosotros en la salvación. La fe en Cristo, el creer en Cristo, no nos nació porque se nos prendió la lamparita, ni salió motivada por nuestro propio esfuerzo carnal. No es de nosotros. Recordemos que estábamos muertos, espiritualmente incapaces de responder a Dios. Un muerto espiritual no produce frutos espirituales. Y la fe es un fruto del Espíritu. ¿Puede un muerto responder a algún estímulo? No. ¿Por qué? Porque está muerto. La fe es un fruto espiritual que resulta en tener vida. Resulta de tener vida. Entonces, lo primero que Dios hizo al salvarnos, versículo 5 de este capítulo 2, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y como resultado de esa nueva vida que es instantánea, por el Espíritu de Dios, creemos el Evangelio. Claramente nos dice Pablo que el hombre natural, 1 Corintios 2:14, el hombre natural, el hombre sin Cristo, el hombre sin Dios, el hombre sin el Espíritu Santo, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Una persona sin el Espíritu de Dios no percibe las cosas del Espíritu y por lo tanto no responde a las cosas del Espíritu. Ya vimos en el capítulo 1 de 1 Corintios que Pablo nos dice que es por obra suya, por obra de Dios, que estamos en Cristo Jesús. Es por Él que estáis en Cristo Jesús. El Señor Jesús enseña lo mismo en el capítulo 6 de Juan que mencionó nuestro hermano Evis. Nadie puede venir a mí, dice el Señor Jesús, si no lo trae el Padre que me envió. Y esa palabra es muy suave en español, pero literalmente en griego dice arrastrar. Nadie puede venir a mí a menos que el Padre lo arrastre, lo jale con fuerza. Es un poder irresistible. Nadie puede venir a mí, dice Jesús, a menos que el Padre lo haga. Es la obra de Dios. Somos hechura de Él. Es su obra. En el versículo 65 de también Juan 6 dice el Señor Jesús, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Y en este versículo 8 de Efesios 2, Pablo está enseñando que la fe no es de nosotros. Nosotros no contribuimos nada para nuestra salvación, ni siquiera en ese punto vital de la fe por medio de la cual recibimos salvación, es don de Dios. Repito, si la fe fuera una virtud nuestra, tendríamos que jactarnos en el cielo. Tendríamos de qué jactarnos. Debemos tener mucho cuidado cuando hablamos de la fe como si fuera una virtud humana o causa de salvación. La causa de nuestra salvación no es nuestra fe. La gracia de Dios en el Señor Jesucristo es la causa de nuestra salvación. No es mi fe que me salva. El Señor Jesucristo es quien me salva por medio de la fe.
Entonces, ¿qué es la fe? La fe entonces es el instrumento, el canal por el cual la salvación se recibe. Pero todo eso, Pablo dice, ni aun eso es de vosotros, es don de Dios. La salvación es enteramente la obra maestra de Dios, que nos lleva justamente al versículo 10, que no tenemos tiempo de explicar en detalle, pero dice el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El ser cristiano, el haber sido salvado, el estar en Cristo Jesús en su totalidad es el resultado de la obra de Dios. Somos hechura suya. Ninguno de nosotros hubiéramos venido a Cristo, ni estaríamos aquí sentados escuchando la predicación de todos estos predicadores que hemos escuchado. Ninguno de nosotros seríamos cristianos a menos que Dios hubiera hecho la obra en nosotros. Dios es el que ha hecho algo en nuestra salvación. Él es el hacedor. Somos hechura suya. Literalmente en griego dice, de Él somos hechura. El énfasis en griego es en Dios como el artífice. No es que yo decidí por Cristo. No es que yo escogí a Cristo. No. Dios nos escogió de antemano, antes de la fundación del mundo. Él hizo la obra, de un principio al fin. Un cristiano es una persona en quien Dios ha obrado. No son mis obras que me hacen cristiano, sino que es la obra de Dios. ¿Qué es la obra de Dios? Esta es la obra de Dios. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos nuevas criaturas, creados por Dios desde el momento de nuestra conversión por la obra regeneradora del Espíritu Santo. En Filipenses 1:6 Pablo nos dice claramente que Dios que comenzó en nosotros esa buena obra, que hará, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es la obra de Dios. El apóstol Juan habla de esta obra espiritual cuando dice en 1 Juan 3:9, todo el que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede estar pecando porque es nacido de Dios. Un cristiano es una nueva creación, un cristiano es hechura de Dios, un cristiano es el individuo que Pablo describe en el capítulo 4 de esta epístola, versículo 24, cuando dice, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Un cristiano es un hombre, una mujer, hecho a imagen y semejanza de Cristo. Un cristiano es creación de Dios por pura gracia de Dios. Cada uno de nosotros podemos decir con el apóstol Pablo, soy lo que soy por la gracia de Dios. Y esa gracia de Dios que comenzó en mí, la buena obra de salvación, Filipenses 1:6, será perfeccionada o Dios la perfeccionará hasta que esa obra sea completada en el día de Jesucristo. La obra que Él comenzó, Él está perfeccionando, Él continúa y Él garantiza que la va a terminar, porque es su obra. Si la salvación dependiera aún un poquito de nosotros, estaríamos fritos, estaríamos mal, porque nunca terminaríamos, nunca perseveraríamos hasta el final. Pero porque es su obra, Él garantiza que esa obra que Él comenzó, Él perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es su obra, somos hechura suya y podemos descansar en Él y en esa obra. El diablo nos trata de acusar, nos trata de hacer pensar cosas que son dudas y poner todo tipo de obstáculos en nuestra mente y en nuestro corazón para no creer y confiar en lo que Dios dice. Pero esto es lo que Dios dice. Somos hechura suya. Un día futuro el Señor completará su obra maestra y presentará, nos dice Pablo en esta misma epístola, una iglesia gloriosa que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Eso es garantizado. ¿Por qué? Porque es su obra. ¿Cómo llegamos a ser cristianos? ¿Cómo llegamos a ser salvos? No fue por nada que nosotros hicimos, o que salió o nació de nosotros, es por obra de Dios. Somos hechura suya. Para mí ese concepto de que somos obra maestra de Dios
y que Él está todavía trabajando en nosotros y está usando todo tipo de circunstancias, disciplinas, la palabra de Dios, predicaciones y todo lo que el Señor utiliza en nuestra vida para seguir sacando lo que es áspero en esa obra maestra que es finalmente el vaso final que Él presentará. Es precioso para mí. No soy lo que debo ser. No soy lo que era, gracias a Dios por eso. Pero aún no soy lo que voy a ser en el futuro. La obra que Él comenzó, Él todavía está machacando, perfeccionando, quitando asperezas, etcétera, etcétera. Y eso me conforta, eso nos debe confortar. El Señor está trabajando, el Señor está obrando. Somos su hechura, su obra maestra. Y Él algún día la presentará gloriosa, toda su iglesia, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante, sino una iglesia santa y sin mancha.